Con nosotros nuestro hermano Julio Samson, a quien recibimos con fuertes palmas también en esta hora. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Amén. ¿Cuántos tienen calor? Amén. Vale, para quitarnos el calor, vamos a hacer una dinámica. Quiero que repita después de mí, pero no como aquellos domingos pasados. Quiero que lo haga con autoridad, quiero que lo haga con voz de arcángel, quiero que lo haga con una voz fuerte. Diga conmigo: fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Nuevamente: fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Vamos a ver cada uno de esos conceptos, pero por lo largo de ese sermón lo vamos a tener que dividir en dos partes. Así que vamos a ver una parte ahora. Cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús, Cristo entra por la fe en nuestros corazones. Nosotros formamos parte de una nueva naturaleza. Diga conmigo: nueva naturaleza. La carta a los Corintios dice que las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas. Usted se convierte en una nueva criatura en Cristo Jesús. Todos los pecados que usted tenía anteriormente, no importa cuán grandes fueron, no importa cuán fuertes fueron, no importa cuándo ofendieron a Dios, el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento, que los perdona y según Miqueas los echa en lo profundo del mar y no vuelve a acordarse de sus pecados, porque usted viene a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Usted tiene a Dios en su corazón. Pablo explicaba algo, que hay dos naturalezas en el hombre. Una es carnal y la otra es la espiritual. Cuando uno recibe a Cristo Jesús, la personalidad espiritual se activa y empieza un pleito entre las dos personalidades, entre la personalidad carnal y la personalidad espiritual. Le pongo un ejemplo. ¿Cuántos querían quedarse durmiendo hoy en la mañana y no querían venir a la iglesia? Amén. Esa es la carne. Pero ¿a cuántos el Espíritu dijo: hoy es domingo, hoy hay 3 cultos, vamos a alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Amén. Esa es la personalidad espiritual, la naturaleza espiritual. El juego de todo esto es que hay un pleito entre las dos naturalezas, y esas dos naturalezas o vamos a servir a una o vamos a servir a la otra, pero no podemos servir a las dos. Hay que hacer morir una, que es la carnal, para que la espiritual viva. Segunda carta de Pedro, para que la vaya listando, nos está diciendo que nosotros formamos parte de esa nueva naturaleza. Nosotros formamos parte de promesas tan grandes en Cristo Jesús. La vida eterna, somos coherederos del reino, somos hijos de Dios, no por voluntad de sangre ni de varón, sino por voluntad de Dios. Si usted recibió a Cristo Jesús, usted viene siendo hijo de Dios. Hijo de Dios viene siendo heredero. Cuando uno recibe a Cristo en su corazón, uno pasa con confianza, diga conmigo, confianza ante el trono del Padre para alcanzar misericordia y ayuda en el oportuno socorro, según la carta a los Hebreos. ¿Tiene muchos beneficios ser hijo de Dios? Sí. ¿Se sufre? También. No voy a decir que ser cristiano lo va a exhibir de sufrimientos o decirle: venga a Cristo, entréguese a Cristo y va a ser color de rosa todo. No va a ser así. Va a padecer. El mismo Jesús padeció también. Y en su ministerio, él andaba predicando y informando un ejemplo, que Juan el Bautista, quien era su primo, había muerto. ¿Saben lo que hizo Jesús? Continuar el ministerio y no desmayar. Nosotros como cristianos debemos de pelear la buena batalla de la fe, continuar con el llamado al que Dios nos ha hecho y no desmayar, porque hemos sido llamados con un propósito. Pedro en la segunda carta decía que somos parte y formamos parte de esas maravillosas promesas que Dios nos ha dado a nosotros. Y Pedro, para que abra la carta de Pedro,
nos dice que hemos huido, y me llamó la atención esta palabra, huido de la corrupción de este mundo. ¿Por qué dice corrupción y no contaminación? Estamos hablando de los primeros 5 versículos de la segunda carta de Pedro. Creo que es en el versículo 4 o 5 que dice eso. ¿Por qué dice corrupción y no dice contaminación? Por una razón: la contaminación viene de afuera, la corrupción viene de adentro. Y dice ese versículo que esa corrupción de este mundo es a causa de la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Viene siendo aquellos deseos que van en contra de Dios. ¿Dónde nacen esos deseos? En el corazón. ¿Dónde comienza la corrupción? En la naturaleza carnal, en el corazón. ¿Y qué tenemos que hacer? Literalmente y radicalmente la palabra nos dice, debemos de huir. Pablo le decía a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. No tenemos que afrontarlas, no nos está diciendo que las afrontemos, está diciendo que huyamos de ellas. Porque si nos quedamos, tarde o temprano nos van a corromper. Entonces Pedro decía en la segunda carta que habiendo huido de esa corrupción del mundo a causa de la concupiscencia, y me llama la atención, y ahora sí, ahora subir en segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 8, vamos a leer la palabra de Dios, y le voy a pedir que tenga respeto a la palabra y se ponga en pie para leerla. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 8. Lo leemos todos, dice la palabra de Dios. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Padre. Muchas gracias por la sanidad de mi hermana, Señor, porque eres un Dios de milagro y lo podemos testificar de todo corazón, Señor. Eres un Dios que está sanando a su pueblo, Señor. Aquí hay personas que tienen quebrantamiento de corazón, que tienen una enfermedad, Señor, que han sido traicionados, Señor, que han sido golpeados por la vida. Tal vez no es una enfermedad física, pero sí es un dolor en el corazón, que solo tú puedes operar en eso. Te pido por esas personas, Señor, que han venido buscando una respuesta en esta mañana, Señor. Dame palabras, Señor, para poder ministrar tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Se acuerda de las palabras que estábamos hablando al principio? Fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Todas esas las vamos a ver, unas en este sermón, en la otra, si Dios nos da vida y tiene misericordia de nosotros, el otro domingo. Pero a todas estas palabras, que son 8 y que se le conoce como las virtudes cristianas, Pedro nos está diciendo que tenemos que poner toda diligencia en aplicarlas. El cristiano de hoy en día, el cristiano de la iglesia de Dios Gamaliel, el cristiano, el que hace la voluntad de Dios, es un cristiano diligente. Diga conmigo, diligente. Diligente. Quiero que entienda qué es diligencia. Los que trabajamos acá, firmamos un contrato. Usted es empleado de tal empresa, va a fungir este puesto, su hora de entrada es a las 8 de la mañana, su hora de salida es hasta que el jefe tenga misericordia, no, es hasta las 5 de la tarde, y usted firma y está de acuerdo y lee ese contrato y lo firma. Estoy de acuerdo. Su hora de entrada viene siendo a las 8 de la mañana. Ser diligente es entrar a las 7:30, es entrar media hora antes, es que usted se programe para que usted entre antes. Está comprobado, no le voy a decir encuesta, pero sí por vivencia propia, que si usted llega temprano a su trabajo, todo el día le va bien. Y no es porque sea una fórmula mágica que llegue y diga o no, Padre Dios, no. Sino que psicológicamente uno se siente bien, uno se siente satisfecho de haber llegado temprano. Esa es diligencia.
en los servicios de Dios. Cuando le pidan hacer algo, hágalo y haga un plus, algo más. No solo haga lo que le pidan, haga un poco más de lo que le piden. ¿Qué es lo que nos dice el libro de Proverbios? Lo que tiene negocio, les va a ayudar mucho esto. El diligente, donde quiera que se vuelve, haya prosperidad. ¿Cuál es el diligente? La persona que se levanta temprano y pone todo su empeño para salir adelante. La persona que hace más de lo que le pide. Pedro nos está diciendo que en estas virtudes cristianas nosotros tenemos que poner diligencia. ¿Y cuál es la primera virtud? La fe. Diga conmigo, fe. Porque no se le va a olvidar, hermano. No quiero que se nos grabe en el corazón. La fe. ¿Sabe que me llama la atención en el versículo 6 que Pedro dice literalmente: vosotros pues diligentemente añadid a vuestra fe virtud? Pero no dice que añadamos fe. Le voy a explicar por qué. El escritor de la carta a los Hebreos nos da la definición de la fe. ¿Cuál es? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Exactamente, Hebreos 11.1. Y dice Hebreos 11.6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Hermano, pero definamos mejor la fe. Efesios 2.8 nos dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, dice el versículo 9, es un don de Dios y no es por obras para que nadie se gloríe. La fe viene siendo una dádiva de Dios, un regalo de Dios. Diga conmigo, regalo. La fe no es suya, la fe Dios se la dio a usted. Analicemos ese versículo 8 del segundo capítulo de Efesios. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. ¿Qué es lo que nos salva? ¿La gracia o la fe? ¿La gracia o la fe? ¿Cuántos dicen la gracia? Levante la mano. ¿Cuántos dicen la fe? Está dividido aquí, hasta la iglesia está polarizada aquí. Dice, lo que nos salva es la gracia. Por gracia sois salvos, y la fe viene siendo el canal por el cual nosotros nos salvamos. ¿Quién pone ese canal? Carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 2, dice que Jesús es el autor y consumador de la fe. En pocas palabras, Jesús es quien creó la fe, quien patentó la fe, quien ejecutó la fe y quien terminó la fe en usted. ¿A quién es la gloria y la honra en esta mañana? A Cristo Jesús. No es su fe, es la fe de Él la que puso en su corazón. Entonces Pedro, y voy rápido y perdónenme que no lo entretengo leyendo la Biblia, porque me dijo William que tenía 15 minutos nada más para terminar. No. Pedro dice, no le está diciendo que añada fe a su espíritu, porque la fe se supone que ya la tiene. Nos está diciendo antes en los versículos anteriores que estamos formando parte de una nueva naturaleza. Le está escribiendo a personas que son nacidas de nuevo en Cristo Jesús, que son hijos de Dios y que son herederos de esas promesas. Entonces, es como que usted vea de aquí a la puerta, yo puedo ver al pastor Salvador que está vivo. ¿Por qué? ¿Por qué dice usted, hermano? Porque lo veo caminando, lo veo parpadeando, lo veo que saluda a los hermanos. La fe viene siendo como el corazón latiendo. Yo no tengo que ir a comprobar, pastor, si yo quiero ver. Ah, pues sí está latiendo el corazón, ah, pues sí tiene fe. Entonces Pedro hacía la misma ilustración. Ustedes son nacidos de nuevo, por ende ustedes tienen fe, porque Dios les dio la fe a ustedes. Dice Gálatas 5:22 que la fe viene siendo un fruto del Espíritu. También Efesios 4:5 que la fe es una sola fe y viene siendo una fe común entre todos los cristianos. Nadie puede tener dos tipos de fe, solo es una fe. Y la fe viene siendo lo que caracteriza a un cristiano vivo. Diga conmigo, la fe, pero dígalo con fuerza. La fe caracteriza a un cristiano vivo. Tenga cuidado si por una depresión o por un problema usted está diciendo estoy perdiendo la fe, porque está perdiendo la vida espiritual que Dios le da. Tenga cuidado con aquellos cristianos
que se consienten que ella no tiene ningún tipo de fe, porque es como si su corazón dejara de latir. No puede vivir. Un cristiano no puede vivir sin fe. Pero la fe se ha malinterpretado en nuestros días. Yo tengo fe, hermano, que Dios me va a dar el puesto de gerente que yo quiero. ¿Y cuántos títulos tiene? Ninguno. Pero yo tengo fe que me va a dar un puesto de gerente. Estamos desviando la fe, una fe que Dios nos ha dado, una fe que es un regalo de Dios, una fe que fue útil para salvar. La estamos desviando a cosas materiales. ¿Es eso fe? Señor, quiero un carro Mustang color rojo. Por Dios, eso no es fe. Y le voy a decir algo y con mucho respeto. Somos cristianos, somos hijos de Dios, pero no podemos ordenarle a nuestro Padre que haga nuestra voluntad. Él es soberano, Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Su voluntad se cumple. La gloria y la honra se va a traer. Entonces, ¿a qué tipo de fe se está refiriendo el apóstol Pedro? ¿A qué tipo de fe se refiere Pablo en Efesios capítulo 2 versículo 8? ¿Y a qué fe se refiere la carta a los hebreos? A la fe que no importa cómo nos vaya, no importa qué problema tenga, no importa la enfermedad, si le dijeron los doctores, lo desahuciaron los doctores, usted tiene la fe que usted viene siendo más que vencedor en Cristo Jesús, porque aunque le arrebaten la vida, le va a ver cara a cara al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es la fe que Dios quiere. Esa es la fe que fue insertada en usted. No material. Claro, Dios tiene cuidado de nosotros. Claro, debemos de ser diligentes en nuestro trabajo. Claro, debemos de esforzarnos y encomendarnos a Dios por los negocios que nosotros hagamos, por nuestra economía. Él es el Rey de nuestra economía. Él tiene cuidado de vosotros. A Claudia le digo yo, cuando vamos a orar en la noche, hay que agradecer muchas veces por las cosas que para nosotros son normales, pero que Dios nos las sigue dando. Le pongo un ejemplo, la colcha peluda de Winnie Pooh que usted tiene. ¿Sabía usted que hay personas en la calle que no tienen con qué cubrirse, que se cubren con cartones? A usted ya le dio gracias a esa colcha, a Dios por esa colcha, mejor dicho. Ya le dio gracias a Dios por esa casa que tiene 3 goteras, una en la sala, una en la cocina y una en el comedor. Y usted pone los punguitos en la sala, en la cocina y en el comedor, pero no se moja y duerme calientito, porque la casa le da calor, porque la casa se la dio Dios. Cuando hay personas que están perdiendo todo, absolutamente todo, debemos de agradecerle a Dios por esas cosas pequeñas. Esa es la fe del cristiano, saber que depende de Dios en las cosas grandes y en las cosas pequeñas también. Ya le dio gracias a Dios por su hijo, que anda raspado de las rodillas, se cayó y se golpeó todo, pero todavía está vivo y todavía tiene salud. Y él anda caminando. Por la sonrisa de ellos. Me decía un hermano, yo le doy gracias a Dios cada vez que veo a mis hijos comer. Si mi mamá hiciera eso, solo viviera agradeciendo, hermano. Pero el hecho de verlos comer le da gracias a Dios. Ese es el cristiano que tiene fe, que está vivo, que está agradecido y está diciéndole a Dios, todo lo que tenga, sea grande o pequeño, te pertenece a ti, porque toda gloria es para ti. Vamos corriendo. ¿Cuál es la segunda? A ver quién se acuerda. Después de la fe seguía la... Ay Dios, hermano. Después de la fe seguía... Virtud. Diga conmigo virtud. ¿Qué es la virtud? Un diccionario dice cualquier cualidad estable de la persona, ya sea natural o adquirida, de actuar de acuerdo a una razón recta. Me llamó la atención cualidad estable. Vamos a definir virtud. ¿Qué era la fe? Porque quiero que se grabe esos conceptos. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? Certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Verdad? De la mitad para allá se lo puede usted. Certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Y qué es la virtud? Es la cualidad estable de las personas de hacer lo recto, de hacer lo bueno todo el tiempo. Vamos a cortarlo más para que se lo memorice. Es hacer lo bueno, dígalo, es hacer lo bueno todo el tiempo. Otra vez, es hacer lo bueno todo el tiempo.
Es cualidad estable de la persona. Quiere decir que hoy voy a hacer lo recto, pero mañana voy a seguir haciendo lo recto, pasado mañana voy a seguir haciendo lo recto y el día siguiente voy a seguir haciendo lo recto. No desmayar en nuestra labor. Le voy a poner ejemplos bíblicos. Éxodo 18:25. Ahora sí búsquenlo. Éxodo 18:25. Dice la palabra de Dios así: escogió Moisés, ¿qué escogió? Varones de virtud. Ah, no lo tiene todavía, es que todavía voy bloqueando páginas. Ok, Éxodo 18:25. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. ¿Qué es lo que escogió Moisés? Varones de virtud. ¿Y qué era la virtud? Hacer lo bueno todo el tiempo. Exactamente. Moisés eligió varones que hacían lo bueno todo el tiempo y los puso como jefes sobre 100, sobre 50, sobre 20, sobre 10 y fueron líderes ellos. Pero ¿qué cualidad tenían ellos? Hacían lo bueno todo el tiempo. El versículo que les encanta a las mujeres: mujer virtuosa. Ay, hoy sí, ¿verdad? Hasta se levanta así para decirlo. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa a la de las piedras preciosas. Usted ha leído ese capítulo 31 de Proverbios. ¿Por qué le dice el proverbista mujer virtuosa? Porque empieza a detallar cada obra que esa mujer hace. Sus hijos están abrigados, siempre hay alimento en su casa, su familia tiene ropas dobles, el esposo es llamado bienaventurado en las puertas de la casa, engañosa es la gracia y vana la hermosura, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Mujeres virtuosas. Pero si usted está detallando ese capítulo 31 de Proverbios, está diciéndole que la mujer hace lo bueno todo el tiempo, no descuida absolutamente nada, el testimonio lo tiene íntegro. El capítulo de Proverbios, libro de Proverbios, capítulo 12, se me enredó la lengua, perdón, dice, la mujer virtuosa viene siendo corona de su marido, mas la mala como carcoma a sus huesos. ¿Qué mujer es la virtuosa? La que hace lo bueno todo el tiempo. En el libro de Ruth, cuando Ruth llegó donde Boaz y se acostó a los pies de Boaz, y cuando Boaz se despertó, vio a Ruth acostada sobre sus pies y le dijo: Ruth, extiende tu manto sobre mí. Eso quería decir una señal de protección. Y Boaz le dijo estas palabras en el libro de Ruth, capítulo 3, versículo 11. Ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que es una mujer virtuosa. ¿Qué es lo que hacía Ruth? Hacía lo bueno todo el tiempo. La primera carta de Pedro, y para terminar con la virtud, la primera carta de Pedro, en el capítulo 2 dice que nosotros somos, y esta sí la conoce usted, linaje, a una sola voz, como pueblo de Dios, linaje, nación, pueblo, ¿para qué? ¿Para que anunciéis qué? Las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes. ¿Qué es una virtud? Hacer lo bueno todo el tiempo. Fuimos elegidos para algo, que nosotros vayamos a anunciar que Dios hace lo bueno, que Dios es bueno, que Dios nos da salvación y lo hace todo el tiempo y no hay sombra de variación en esto. Eso es una virtud. Ahora, ¿qué es lo que nos está diciendo Pedro en la segunda carta? Que a la fe que usted tiene. ¿Cuántos son cristianos acá? Levante la mano. Entonces usted tiene fe, Dios le dio la fe, pero a esa fe diligentemente le añada virtud. Hermano, pero las obras no salvan. Sí, pero las obras son la señal de que usted tiene una fe aprobada por Dios. Santiago capítulo 2 versículo 17 dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Tiene fe? Sí. ¿Quién se la dio? Dios. Pero tiene que añadir virtud.
Y algo que aprendí yo y que me llegó muy al corazón, porque sentí que fue Dios quien me lo dijo, es que tú eres responsable de tu espíritu. Porque hay cristianos que maduran en 3 años, 2 años, 1 año, y usted los ve sirviendo, y usted los ve entregados a Dios. Y hay personas que llevan 15, 20, 25 años de ser cristianos y solo se cambian de ropa porque no han cambiado nada por dentro. ¿Quién es el responsable de ese crecimiento? Él mismo. Somos responsables de nuestro espíritu. Dice Pedro que con toda diligencia añadamos la virtud a nuestra fe. Las obras, hacer lo bueno todo el tiempo, esa cualidad estable. Y dice el concepto que puede ser natural o adquirida, o sea que no hay excusa. Es que hay personas que han nacido buenas, hermano, pero yo de las ovejas vengo siendo la que es manchada y negra. No, puede ser adquirida también. Practique lo bueno. Dios le ha dado la cualidad a usted de hacer lo bueno todo el tiempo. ¿Qué es lo que va a pasar con un cristiano que tenga fe, pero que no tiene virtud? Es como que se estuviera usted viendo, y lo digo con todo respeto, a una persona en estado vegetal. Está vivo, está respirando. Si usted se acerca a su corazón, está latiendo, pero ¿se puede mover? No. ¿Quién tiene la culpa de esto? ¿Dios? No. La persona que fue negligente y no añadió virtud a su fe. Ahora, dice, ¿cuál era la primera, hermano? Ay, sí, ya lo estoy viendo. ¿Cuál es la primera? ¿Cuál es la segunda? Diga conmigo, conocimiento. ¿Qué ha movido a los apóstoles? Si usted ha leído el libro de los Hechos, a morir literalmente, entregar su vida con una sonrisa en su boca. En el libro de los Hechos vemos que toman a Esteban y lo van a apedrear y le van a quitar la vida. Esteban se defiende y lo que hace es causar la ira de los judíos que lo estaban acusando. Y Esteban, mirando al cielo, vio a Jesús sentado a la diestra de Dios. Y cualquiera de nosotros hubiera, Señor, que una piedra de esta se desvíe y que le caiga un judío de esos. No, Esteban lo que hizo, Señor, no tomes en cuenta el pecado de ellos. Estaba muriendo, estaba entregando su vida, pero lo hacía bajo la voluntad de Dios. Según la tradición, ¿qué es lo que llevó a Pedro a ser crucificado cabeza abajo? A Pablo, que le fue quitada la cabeza por Nerón. Estoy hablando de tradición, porque no hay un texto fidedigno que nos preste. A Juan, que fue desterrado a la isla de Patmos y se murió de inanición, de no haber comido ni haber bebido absolutamente nada. Lo invito a que busquen en Google la isla de Patmos. No hay nada, ni cangrejos, hermano. Solo hay piedras. Ahí se escribió el Apocalipsis. Pero él murió gozoso. Hubiese muerto alguien solo entregado por esa causa, sin haber conocido a aquel a quien lo llamó. No. Le pongo un ejemplo. Hay una misionera, y usted lo puede buscar en Google, se llama Kathy Davis. Esta misionera, a los 17 años, un año antes de graduarse de la high school en los Estados Unidos, la iglesia a la cual ella pertenecía forma una comitiva y se van de viaje a Uganda, allá a África. Cuando esta Kathy Davis llega a Uganda, vio la gran necesidad que había, primeramente, de la palabra de Dios. Pero no solamente de la palabra de Dios, no solamente iban a llegar a predicar. Vio a muchos niños que no tenían ni siquiera un grado de escolaridad, que no tenían educación, niños abandonados por sus padres, mujeres las cuales eran despreciadas por sus maridos. Vio la gran necesidad social que había en Uganda, África. Kathy Davis solo estuvo unos meses en Uganda, regresa a los Estados Unidos, se gradúa del high school y vuelve a Uganda un año más y comienza un programa de ayuda. Sabía que para darle educación a ese montón de niños había que tener dinero. Kathy Davis no lo tenía. Empieza a mandar correos a los Estados Unidos entre su misma iglesia. Por favor, colaboren, tenemos que llevar víveres, tenemos que llevar, necesitamos una ayuda económica porque la necesidad es grande. La iglesia le respondió,
pero vio que el dinero no era suficiente. Y Kathy Davis comienza a escribirle cartas, a mandar correos, a contactar a pastores de las iglesias de los Estados Unidos, a que se uniesen todos juntos en el nombre de Cristo Jesús y ayudasen a esos niños de Uganda. Forma una fundación y empieza a recolectar dinero y les empieza a dar educación a ellos. Los niños empiezan a recibir educación, pero vio que había aún más necesidad. Empieza un programa de asistencia psicológica a madres, a mujeres las cuales habían sido violadas, madres a las cuales habían sido despreciadas, personas a las cuales no les interesaba nada ni tenían temor de Dios. Y para resumirle, esta señorita, Kathy Davis, tiene 27 años ahorita y tiene 14 hijas, todas adoptadas. Usted ya se imagina, ya sé que fue Uganda. No, 14 niñas, todas adoptadas. Usted puede ver la foto de ella blanquita y el montón de niñas morenitas. Pero me llamó la atención lo que dijo ella. Dice: la gente de mi primer hogar dicen que soy valiente, me dicen que soy fuerte, me dan una palmada en la espalda y dicen: felicidades, bien hecho. Pero la verdad es que no soy muy valiente, no soy muy fuerte y no estoy haciendo nada espectacular. Simplemente estoy haciendo lo que Dios me llamó a hacer como alguien que le sigue. Él dijo que apacentase a sus ovejas y que cuidase a los más pequeños. Kathy Davis conocía a Cristo Jesús. ¿Por qué se aventuró a dejar la comodidad de los Estados Unidos e irse a un país donde la ayuda económica escasea, donde la peligrosidad está a la luz del día, y arriesgar su propia vida por una causa sin antes haber conocido a Cristo? No puede ser. Kathy conoció a Cristo. ¿Qué relación tiene la fe, la virtud y el conocimiento? Es que si tú tienes fe, porque sí asumo que tienes fe, y añades virtud, pero no conoces por qué lo estás haciendo, esa virtud viene siendo algo malo, algo que al final te va a terminar destruyendo. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve hacer las obras buenas, tener una vida intachable, hacer lo bueno todo el tiempo, si no conoces a Cristo Jesús? ¿Esas obras te van a salvar? No. Hay personas que le han dado de comer a los pobres. Sí, hay personas que han dedicado su vida a fundar albergues y esa es maravillosa la obra que hacen y andan preocupados realmente reuniendo fondos por alimentar a esas personas de escasos recursos. Pero si no conocen a Cristo Jesús, no hay salvación, porque la salvación solo viene a través de Él. Pablo sufría, Pablo tenía persecución, pero Pablo le decía a Timoteo: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. La fe es lo que te da vida, la virtud es la señal de una fe aprobada, pero el conocimiento es la aprobación de la virtud que estás haciendo. No sirve de nada estar haciendo buenas obras si no tienes el conocimiento por qué la haces. ¿Sabía usted que Dios dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento, diga conmigo, conocimiento de la verdad? La voluntad de Dios no es que tú hagas buenas obras. La voluntad de Dios es que tú conozcas a aquel por quien se hacen esas buenas obras, que es Cristo Jesús, nuestro Salvador. No sirve de nada el estarte esforzando, el estarte viniendo a servir acá, el ponerte una corbata, el incluso predicar, si no estás conociendo a quien te llamó a ti. Cristo Jesús te ha llamado a ti. La pregunta es: ¿lo conoce usted? Cristo lo está esperando con los brazos abiertos en esta mañana. ¿Le conoce usted a Cristo Jesús? Fe. Diga conmigo. Y diga conmigo: dominio propio. Vale, vamos a hacer un repaso. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera. Exactamente. ¿Qué es la virtud? Exactamente. ¿Y el conocimiento? Exactamente, la aprobación de la virtud. ¿Qué tiene que ver el dominio propio con todo esto?
quiero que mire su Biblia. Tómela. Es suya. Es su Biblia, vea, levántela sin pena, hermano. Somos cristianos, levante su Biblia. Decía un predicador: esta es mi Biblia, esta es la palabra revelada por Dios. En ella está la voluntad de Dios. Voy a hacer todo lo que ella diga, voy a obedecer todo lo que ella diga y voy a cumplir la voluntad de Dios que nos dio esta Biblia. La Biblia nos revela una sola cosa. Según Romanos capítulo 1, quiero que vaya a Romanos y ya vamos terminando. Romanos capítulo 1, versículos del 1 al 3. Pablo se está presentando en esta carta y dice, lo vamos a leer detenidamente: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Aquí está la clave. ¿Apartado para qué? Para el evangelio de... ¿Qué es evangelio? Buenas nuevas, buenas noticias. ¿Quién le da las buenas noticias? ¿De quién es el evangelio? Léanlo. ¿De quién es el evangelio? De Dios, exactamente. Las buenas noticias vienen de parte de Él, para la cual Pablo había sido apartado. ¿Y cuál es la buena noticia? Que Él había prometido antes por sus profetas en las Sagradas Escrituras. ¿Acerca de quién? Díganlo con autoridad. ¿Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. A mí me gusta usar esta ilustración cada vez que puedo. Hebreos capítulo 4 nos dice que la palabra de Dios es una espada de doble filo que penetra hasta el alma, los sentimientos, los tuétanos, y parafraseo el versículo. Pero dice que es una palabra de doble filo. Apocalipsis 1:16. Juan, al revelar a Jesús, la visión que tuvo de Jesús, dice Juan que de su boca, de su lengua era una espada de doble filo. Tiene relación con lo que Hebreos 4 nos dice. Amén. Una espada de doble filo. En la visión Juan, en la lengua de Jesús, la lengua era una espada de doble filo. Quiere decir, y eso apoyándome en Juan capítulo 1, versículo 1, que el principio era el verbo, la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Entonces, todo lo revelado en esta palabra nos habla de una sola persona, de Jesucristo. ¿Me estoy dando a entender? Amén. Desde Génesis capítulo 1, cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, hay tres personas ahí, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ya estaba Jesús en el principio. En capítulo 3 del libro de Génesis, que nos dice que la serpiente te morderá en el carcañal, pero tú le herirás en la cabeza. Es la primer profecía acerca de Jesús. Y a lo largo de toda la Biblia, desde el Génesis hasta el último libro y el último capítulo de Apocalipsis, que dice, he aquí vuelvo pronto y mi galardón conmigo, todo nos habla de Jesús. Entonces, las buenas nuevas que dice Romanos, la buena noticia es acerca de Jesucristo. Por eso nos reveló esta palabra. Esta palabra contiene a Jesús nada más. Nos reveló a Jesús en los 66 libros de la Biblia. ¿Y por qué solamente de Jesús, hermano? Porque solamente con Él y a través de Él, como es mediador de un nuevo pacto, vamos a verle a Él cara a cara. Él es el autor y el consumador de nuestra salvación. Entonces, ¿por qué está diciendo y qué tiene que ver el dominio propio con todo esto? Que muchas personas están buscando respuestas en algo que solo nos revela a Cristo Jesús. Le pongo un ejemplo. Usted que ve televisión bastante, Nat Geo en el cable, pues si lo pronuncié bien, ¿verdad? Me está diciendo el evangelio perdido de Jesús. ¿Está acá en la Biblia? No. Están buscando respuestas a algo vano. Lo que le interesa a Dios es que nosotros descubramos a su Hijo en estas palabras, únicamente a Él. ¿De qué me sirve estudiar la vida del rey David, por ejemplo? ¿El rey David me va a salvar? No. ¿Quién me va a salvar? Jesús. Lo tengo que conocer a Él. Para terminar, quiero que vaya conmigo a 1 Timoteo capítulo 6, versículos 3 y 5. 1 Timoteo 6, 3 y 5.
Dice la palabra de Dios así, vamos rápido. Mire lo que pasa cuando despreciamos lo revelado en esta palabra y comenzamos a buscar otras cosas que no tienen nada que ver. Le pongo un ejemplo, y que dice la Biblia de los dinosaurios. Perdóneme si soy grosero. ¿Qué me importan los dinosaurios a usted? Me importa conocer a Jesús, el que me salvó. Mira, hermano, y de los ovnis, y ya leyó Ezequiel 1, él habla de los ovnis. No, me interesa encontrar a Jesús nada más, porque en Él está la vida. La voluntad de Dios es que todos lleguemos al conocimiento de la verdad, y la verdad es Cristo Jesús. El conocimiento que estamos hablando como una de virtudes no sirve de nada si usted no tiene un dominio propio y saber que van a haber respuestas a preguntas, van a haber preguntas que no van a tener un tipo de respuesta, pero usted debe confiar que todo lo relacionado a lo revelado de la palabra acerca de Jesús, eso sí está. Y con eso se tiene que conformar usted, porque eso es lo único que usted necesita, a Cristo Jesús. Amén. 1 Timoteo capítulo 6 versículos 3 y 5 dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, ¿qué está? Está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, conocimiento. ¿Qué es lo que le pasó al conocimiento? Que antes diligentemente aplicó. Si usted no tiene dominio propio, se corrompe. ¿Y qué es lo que estábamos hablando al principio? Que la corrupción nace de... Exactamente. ¿De qué me sirve el conocimiento si no tengo el dominio propio para llevar y enfocar ese conocimiento a Cristo Jesús nada más? ¿Qué es lo que me va a pasar si empiezo a buscar de qué color era la túnica de Jesús? ¿Sus sandalias eran Adidas o Nike? ¿Me salva eso? No. Mire, ¿y Jesús era blanco o moreno? ¿Y qué hizo Jesús en la niñez? Lucas nos dice que creció en gracia y en verdad para con Dios y con los hombres. Quédese con eso. Eso es lo que Dios le quiso revelar. Lo demás, ¿qué importa? ¿Para qué está buscando respuestas a preguntas que no están aquí? Lo único revelado acá es Cristo Jesús. Y si usted empieza a buscar respuestas a cosas vanas, su entendimiento, su conocimiento, la virtud que usted tenía, se va a corromper. Mire lo que le pasa a las personas que están buscando respuestas y respuestas y están estudiando y estudiando. Claudia me decía algo que a mí no se me olvida cuando comencé a estudiar teología. Hay una línea muy delgada, amor mío y esposo mío, ay, Señor mío. Hay una línea muy delgada entre estudiar la palabra y apartarte. Ten mucho cuidado con esto. Si usted empieza a buscar respuestas donde no hay, usted va a envanecerse, se va a corromper su entendimiento y va a terminar separándose. Según de Timoteo 3:7 dice: estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Le estamos buscando el quinto pie al gato cuando ya todo está revelado. Y la pregunta a todo esto, porque el tiempo me comió, es si usted conoce, pero le abro el corazón, ¿conoce realmente a Jesucristo? ¿O la fe que usted tiene no le aplicó virtud y solamente está sentado acá y con mucho respeto lo digo, sin hacer nada, como en un estado vegetal cuando Dios le llamó a grandes cosas? Y si tiene la virtud y quiere hacer las cosas buenas, ¿sabe usted por quién hace esas cosas buenas? ¿Conoce usted al Jesús que lo salvó a usted? ¿Conoce usted al Señor de nuestra vida? ¿Conoce usted al Rey de Reyes y Señor de Señores que lo llamó a usted para grandes cosas, para salvación? ¿Conoce usted por qué está sentado acá? No está esperando un pastel, no está esperando una gratificación. ¿Por qué nos estamos con calor acá? Estamos adorándole a Él porque le conocemos. Y si nuestra vida es con su vida, nuestra vida va con Él.
Pero la pregunta es, ¿le conoce a Él? Quiero que se levante en estos momentos. Póngase en pie. Quiero hablar a esas personas, primeramente, que no conocen a Jesús en su vida. Esta es la oportunidad que Dios te está dando de poner fe en tu corazón, de poner vida a tu espíritu y que formes parte de esas grandes promesas y esa nueva naturaleza que Pedro nos está hablando. Que pongas tu fe en Cristo Jesús. ¿Cómo puedo hacerlo, hermano? Simplemente levanta tu mano y va a llegar un hermano a orar contigo. Va a llegar a aconsejarte a ti. Pero el punto es, entrega tu vida esta mañana a Cristo Jesús. El llamado es de vida o muerte. Vida para aquellos que obedecen y muerte espiritual para los que no obedecen. Tú tienes la decisión. Tú vas a aplicar diligencia. Tú vas a aplicar la virtud.